Buenos días, amados hermanos. Estamos en el tiempo del resumen de la semana del Instituto Bíblico Radial, en donde contamos con un tiempo suficiente para poder compartir con ustedes todo lo que en la semana se ha enseñado, abundando sobre esos puntos que nuestro amado pastor Víctor Manuel Hernández Zárate ha estado en esta primera semana de Teología 2. Haremos pues nosotros, abundaremos sobre lo que él ya con tanto detalle nos ha explicado, y damos gracias al Señor, bendecimos su nombre esta mañana por la oportunidad que tenemos de compartir con ustedes. Está con ustedes el pastor Raúl Peña, Instituto Bíblico Radial 97.3 FM. Bien, mis amados, estamos con un tema muy interesante que es el tema del pecado. Es un tema que poco se habla de él en cuanto a la relación que tiene con el hombre, cómo nos lleva a estar separados de Dios. Es prácticamente la razón por la cual el hombre ha construido dice el libro de Isaías, un muro de separación entre Dios y el hombre. Lo ha construido el pecado, y nosotros no dimensionamos la profundidad de lo que esto significa. No alcanzamos a veces a dimensionar, y por lo tanto incurrimos muchas veces en ello. En el día de hoy voy a tratar de ser un poco explícito para que veamos por qué es necesario una vida de oración, por qué es necesario vivir en la palabra de Dios, por qué es necesario que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Bien, todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Esto es la herencia que todos los seres humanos tenemos de Adán. Romanos dice que por cuanto un hombre pecó, ¿verdad?, a través de la desobediencia de Adán entró el pecado, y cuando el pecado se realiza, entonces entra la muerte, dice Santiago. Bien, ¿por qué? ¿Por qué así? Bien, tenemos que entender lo que Adán era en el huerto. Adán era una obra perfecta de Dios, claro que sí. Lo hizo bien, bueno y muy bueno, dice la misma palabra cuando él vio la obra que había hecho con el hombre y obviamente con la mujer también. Entonces, perfectos, sin conocer jamás lo que era el mundo de pecado, del mal. Ellos no existían, vivían en un estado de inocencia pura y total. ¿Y qué era lo que los hacía Adán y Eva diferente a nosotros? Ellos nacieron perfectos, ellos nacieron sin esa naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Ellos nacieron a imagen y semejanza de Dios. Entonces ellos nacieron perfectos. Entonces pudiéramos nosotros decir, sí, esto fue así. Entonces, ¿qué es lo que es diferente entre Adán y nosotros? Bueno, lo que lo hacía semejante a Dios y le permitía hablar con él en el huerto todos los días, era precisamente que él estaba dotado de un espíritu vivificado. Dios es espíritu, después nos revelará el Señor Jesucristo mismo en el Evangelio del apóstol Juan. Dice, Dios es espíritu, por lo tanto, ¿cómo se comunica con nosotros? A través del espíritu.
espíritu podemos tener la comunicación con nuestro Dios, y ese es el poder de la oración, que de espíritu a espíritu hay una comunicación. Dios también se puede dar a conocer a través de todas las maravillas de la naturaleza, el universo mismo, la tierra que es preciosa, los valles, las montañas, el canto de los pájaros, el colorido de las flores, todo eso muestra su multiforme gracia. Pero en cuanto a comunicación con el hombre, para el cual lo dotó era el espíritu. Entonces los que lo mantenían en comunión, Adán y Eva, con Dios, era el espíritu. Cuando el Señor le dice, si comes de ese fruto del árbol del bien y del mal, ciertamente morirás. ¿Por qué? Porque iba a conocer el mal. El bien ya lo conocía, el bien es Dios, mi hermano, en todas sus manifestaciones. Él es el bien, y Adán estaba rodeado del bien de Dios. De todo lo bueno, lo más hermoso, lo más completo, lo más idóneo para el hombre había sido creado, hasta la mujer fue idónea para él. Entonces él vivía inmerso en el bien de Dios, ¿verdad? Entonces el comer del árbol lo que lo hizo fue a conocer del mal, y eso es lo que lo llevó precisamente a la muerte. ¿Cuál muerte? Obviamente la muerte física también, aunque vivió muchísimos años, llegó a morir. Y lo más terrible fue la muerte espiritual, cuando fue expulsado del huerto. En el huerto, cuando se le aplicó el juicio de Dios por la desobediencia, ¿verdad? El pecado original es desobediencia, y el Señor le aplicó el juicio que le había declarado, y él es echado del huerto, es echado de la presencia de Dios, y no puede volver a hablar con Dios. Ya la palabra, las escrituras no registran que Adán haya después hablado con Dios. Estaba espiritualmente muerto. Bueno, esa es la herencia que nosotros tenemos. Todos nacemos con un espíritu adormecido. Primera de Tesalonicenses 5:23 nos revela cómo estamos constituidos nosotros. Estamos constituidos, dice, y que todo vuestro ser, el ser de la humanidad, mi hermano, está compuesto de espíritu, de alma y de cuerpo. El cuerpo sirve para que nosotros, es como si fuera el instrumento para que el alma pueda manifestarse. El alma percibe todas las cosas a través de los sentidos que le han sido dados al hombre, y entonces se une al cuerpo y juntos van operando en forma constante. Esa es la naturaleza de todos los hombres. Todos nacemos solamente con un alma, un cuerpo, que unidos son la carne, en la Biblia esto es la carne, y el espíritu adormecido. Amén. ¿Por qué? Por el pecado de Adán. Muchos dicen, bueno, pero si él pecó, yo tengo que ver con él. Bueno, Adán estaba en las mejores circunstancias, Adán estaba en la pureza total, mi hermano, y si Adán falló en esas condiciones, quiere decir que cualquier hombre puede fallar. Y por lo tanto, en Adán se aplicó él como la cabeza de todos los vivientes. Se demostró que un hombre, estando en la presencia de Dios, en las condiciones más de inocencia mayores, y con todo el recurso que él tenía, desobedeció. Entonces en ello está señalado, es el prototipo de la humanidad. Cualquiera puede fallar después de él. Y por eso nosotros nacemos ya con el espíritu adormecido. Y este es la naturaleza inclinada al mal, que es la carne. Al tener el espíritu adormecido, que no tiene deseo de comunicarse con Dios, puesto que está adormecido, ¿verdad? El espíritu no anhela las cosas espirituales, solamente anhela las cosas de la carne, en las que están unidas el alma y el cuerpo,
Y esto es precisamente lo que nos hace inclinarnos a satisfacer nuestros deseos, nuestras pasiones. Tenemos activo toda nuestra mente natural y tenemos pensamientos, así como el Señor nos creó, seres inteligentes, capaces de crear cosas, de imaginarse cosas. Entonces el hombre con sus propios pensamientos va obrando, pero como su espíritu no lo lleva a las cosas espirituales, entonces se dedica a las cosas carnales, a las que ven sus ojos, a lo que oyen sus oídos, a lo que prueba su boca, a lo que puede hacer con sus manos. Cosas brillantes, por supuesto, hasta donde ha llegado el nivel de la tecnología del hombre, pero todo esto desprovisto de una intención espiritual. Solamente todo lo que ha creado el hombre ha sido para satisfacer su carne. Amén. Absolutamente todo lo creado por el hombre ha sido para satisfacer su carne. Por más sofisticado que sea el invento que hagamos, tiene un interés, ¿verdad? Ya sea de prolongar la vida, de tener una vida más cómoda, de poderse comunicar de manera más rápida, pero todo eso tiene una intención temporal. Nada de lo que ha creado el hombre tiene un interés espiritual. ¿Por qué? Porque su espíritu está dormido y no le interesan las cosas espirituales. Es como, esto lo podemos ver en nuestra propia vida. Cuando nosotros nos dormimos, pues no nos interesa, mi hermano, más que descansar, ¿verdad? No nos interesa comer, no nos interesa ver, no nos interesan otras cosas. De la misma manera, el espíritu que está adormecido no le interesan las cosas espirituales. Por eso no buscábamos a Dios cuando estábamos en la carne. Por eso teníamos destellos a veces de necesidad espiritual y la buscábamos por el camino equivocado de la oscuridad, a través de todos los sistemas que ha creado Satanás para sustituir la verdadera vida del espíritu. Y así tenemos a las pitonisas, a las hechiceras, así tenemos a los adivinos, a los agoreros, a los espiritistas, etcétera. Son caminos, aún las mismas religiones son caminos que Satanás ha establecido para que el hombre busque su satisfacción espiritual, pero teniendo un espíritu adormecido. Bien, todo esto nos lleva al pecado, porque solo el espíritu puede dominar la carne. Entonces, mientras nosotros no venimos a Cristo, ¿qué cosa es lo que vivifica nuestro espíritu? Y aquí entramos en la parte de la salvación que se trató un poco esta semana. Venimos a Cristo para que nuestro espíritu sea vivificado. Su preciosa sangre sobre nosotros nos hace despertar. Nuestros pecados son perdonados. Nosotros podemos ahora, con ese espíritu, en un cuerpo sin pecado, ¿verdad? En ese momento, mi hermano, estamos semejando a Adán, en el sentido de que nuestro cuerpo está sin pecado, como si estuviera limpio. Cuando venimos a Cristo Jesús, todos nuestros pecados son limpiados. Nosotros quedamos blancos como la blanca lana cuando venimos a Cristo Jesús, mi hermano. Nuestro espíritu despierta, ¿verdad? Y empieza a anhelar las cosas espirituales. Pero la diferencia de nosotros con Adán es que nosotros ya traemos una naturaleza pecaminosa, traemos hábitos, traemos costumbres, ¿verdad? Traemos formas de pensamiento, traemos un corazón quebrantado que necesita ser sanado, y esto es lo que nos hace difícil el camino de la perfección. Esto es lo que nos hace difícil vivir la vida en Cristo Jesús. Es el proceso de llevarnos a la santificación. ¿Qué cosa significa la santificación? La santificación significa que nos quiere el Señor volver a ser como Adán, mi hermano, inocentes, limpios, exentos de una mente pecaminosa, de una actitud de la carne, para que nosotros lleguemos a ser lo que Él en el principio determinó. Y ese modelo es el Señor Jesucristo.
¿verdad? Por eso Romanos 8, 28 y 29, 8, 29 preferentemente, nos habla de que Él nos ha hecho para ser como el Señor Jesús, ¿verdad? ¿Va a hacerlo? Claro que sí, claro que lo va a hacer. No igual a Jesús, sino semejante a Jesús, ¿verdad? Claro que lo puede hacer. Si estamos hechos a su imagen y semejanza, eso es lo que va a ser restituido en nosotros. Dice, a los que antes conoció, a esos también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Amén. Entonces nosotros vamos a ser a la imagen de Cristo. Y ese es el proceso que sucede después de venir a Cristo Jesús. Solamente puede ser transformada una persona de ser un pecador a un santo, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un pecador y un santo? Que el pecador está entregado a la carne, está entregado al mundo, hijo de Satanás. El que está santificado ese vive para Dios, está entregado a Dios y está siendo transformado para ser a la imagen de Cristo. Amén. Esa es la diferencia entre un santo y un pecador. El pecador no tiene un espíritu de que pueda buscar las cosas de Dios y por lo tanto busca las cosas de la carne. Ese es el pecado. Amén. Esa es la condición pecaminosa del hombre. Por eso, sin Cristo, todos pecamos. Amén. ¿Por qué? Porque traemos la naturaleza pecaminosa que es la carne y el espíritu está adormecido. Esta es la razón, mis amados, que a veces se nos complica un poco en entender cómo que tiene que ver Adán conmigo. Pues lo que tiene que ver es que así como Adán pecó, todos nosotros, en él hemos pecado, porque fue el prototipo, y si él falló, todos fallamos. Amén. De la misma manera, y aquí está lo hermoso, así como por un hombre, dice la palabra, entró el pecado, así también por un hombre, uno en semejanza de hombre, entró la justificación. Y ahí está la justicia de Dios. Amén. Ahí está aplicada perfectamente la justicia de Dios. Por un hombre entró el pecado, por un hombre entró la justificación. Ahora es cuestión de que ya decidamos. Nosotros los que nacimos después del sacrificio de la cruz y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la gran bendición de poder elegir. Lo que no podían antes, los que vivieron antes, mi hermano, lo único que podían hacer es cumplir la ley y a través con el cumplimiento de la ley buscar ser justos delante de Dios y por lo tanto bendecidos y bienaventurados. Amén. Pero ellos no podían escoger el hecho de buscar la vida espiritual, sino simplemente dominar y controlar el ejercicio de la carne a través de una serie de preceptos que nuestro Padre Eterno les dio en el monte Sinaí. Pero ya después de la resurrección, de la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesús, ahora usted y yo podemos elegir. Amén. Por eso cuando se presenta el Evangelio es buenas nuevas, es comunicarle a la gente que hay una posibilidad de otra forma de vivir. Las buenas nuevas es eso, de decirle, ya no estamos condenados a la vida de la carne, ya no estamos condenados solo a la vida del pecado. Podemos elegir una nueva forma de vivir, podemos elegir que a través de Cristo, ¿verdad?, dejemos de ser hijos de Adán para convertirnos en el linaje de Jesucristo. Y eso es lo que todas las personas pueden escoger a través del Evangelio, de la presentación del Evangelio. Bien. Esta es la forma como el hombre está pues inclinado al pecado. Ahora bien, el diseño de Dios, ¿qué es pecado? Pecado es toda acción en contra
de la ley de Dios, de la justicia de Dios o de la voluntad de Dios, que las tres cosas son lo mismo. Amén. Todo acto en contra de la justicia de Dios es un pecado. Todo acto que hagamos en contra de la voluntad de Dios, mi hermano, es pecado. ¿Por qué? Porque Dios hizo un diseño conforme a su perfecta voluntad y sabiduría. Dios creó las cosas y lo que emanó de Él, todo lo que fue creado de Él, es perfecto, es bueno y es santo. Cuando estas cosas se desvían de lo que Él creó, amén, entonces lo que Él creó es eterno, amén, permanece. Lo que Él no creó será algún día destruido. ¿Por qué? Porque está en contra de lo que Dios determinó. Entonces, si yo me opongo a la justicia de Dios, ¿qué cosa es la justicia de Dios? Sus preceptos, sus ordenanzas, sus estatutos, su palabra. Amén. Y si queremos ver resumido en dónde está esa voluntad manifiesta al hombre, eso fue lo que se enseñó en la historia de la Biblia, de que la Biblia es la voluntad manifiesta de Dios al hombre. Es el código moral de Dios que quiere que el hombre cumpla. Y a través de las Escrituras, ahí Él se reveló, ¿verdad? Su característica moral fue revelada a través de las Escrituras y ahí tenemos nosotros toda la justicia que debemos de cumplir. Amén. Entonces ya entendemos que pecado es todo aquello prácticamente que sea contrario a lo que está en las Escrituras, para ser más claros. Pero porque si no mucha gente dice, bueno, yo no conozco la voluntad de Dios, yo no platico con Él no me habla a mí al oído. No, ya habló a través de 40 siervos que Él usó para escribir los 66 libros que tenemos en la Biblia, llamada las Escrituras, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Amén. Todas en su orden, tal como Él determinó, ¿verdad? Bien, de esta manera entendemos ya cómo pecamos. Para los que están en la carne, mi hermano, ellos no conocen el no robarás, ellos no conocen el no matarás, ellos no conocen el no codiciarás. Ellos viven por la carne cumpliendo los deseos de su carne, siguiendo, como dice la palabra, a los deseos de sus pensamientos, hijos de la desobediencia y de la ira. Eso es lo que es la gente que estaba en el mundo, de la cual salimos nosotros, ¿verdad? Y por lo tanto ellos no conocen el código moral de Dios. Pero cuando venimos a Jesucristo nuestro Señor, y Él con su preciosa sangre limpia nuestros pecados, ese es el milagro más grande que usted y yo hemos recibido, mi hermano, que Él nos haya limpiado nuestros pecados y nos haya dejado blancos. Y a partir de ahí nosotros decidimos. Por eso tenemos que estar agarrados del Espíritu Santo para no volver a obrar en contra de la voluntad de Dios. Y a partir de ese momento vivir conforme al perfeccionamiento que en nosotros hace el Espíritu. ¿Cómo sé que yo soy verdaderamente un convertido? Que eso es lo importante, mi hermano. La palabra convertido, regenerado, transformado, nacido de nuevo, hijo de Dios, es lo mismo, significa lo mismo. Amén. Porque solamente un hijo de Dios es transformado, que es una persona transformada, es una persona que se cambió de forma, que ya no es lo que antes era, sino que ahora es otra cosa. Amén. Que es un regenerado, es una persona que ha sido vuelta a nacer. Regenerar, vuelta a generarse, vuelta a nacer, es un nacido de nuevo. Amén. Y ese es el Hijo de Dios del que habla la palabra. Amén.
Bien, con esto estamos entendiendo un poco de lo que el pecado es y cómo nosotros sabemos que estamos en Cristo Jesús, es que somos transformados cada día, somos limpiados, mis hermanos, de inclinaciones, inclusive del vocabulario, la forma de vestir, la forma de entender la vida, el desarrollo del amor en nosotros para con los demás. Por eso amamos a Dios sobre todas las cosas y amamos a nuestro prójimo. Todo eso nos va enseñando que estamos siendo regenerados. Como toda una criatura, empezamos de cero y vamos caminando, vamos siendo mejores, cada día somos mejores, cada día la lectura de las Escrituras limpia en mi mente, ¿verdad? Porque así dice la palabra, vosotros ya estáis limpios por la palabra que habéis recibido, y va el Espíritu en mí desarrollando, ¿qué? El fruto del Espíritu. Soy una nueva criatura, soy un hijo de Dios. Entonces, el pecado nos aparta de Dios. Ahora viene la cuestión. Si yo peco después de que yo recibí al Señor Jesús y Él limpió todos mis pecados, amén, y el libro en donde estaban escritos todas mis malas obras fueron limpiados, ¿ese libro limpio se puede volver a escribir con pecados? Claro que sí, amén. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver el por qué. Y cuando yo empiezo a pecar, habiendo sido limpiado primero por Jesucristo, me convierto en un impío. Amén. Porque los impíos son los que conocen de la palabra, pero caen en pecado por falta de temor de Dios. Y eso lo lleva a la impiedad, empezando dañándose ellos mismos y luego dañando a los demás, ¿verdad? Un impío es uno que no lleva una vida en santidad. Entonces el impío no es el pecador es el que vive en el mundo, mi hermano. Amén. Pero el impío es el que, conociendo la palabra, se niega a someterse a ella. Ahora bien, y esto es tremendo, esto es verdaderamente tremendo, mi amado, porque vamos al final del programa a ver una cosa que nos va a sorprender y que nos ha hecho ser tolerantes con el pecado, pero esperamos que después de esta enseñanza del día de hoy que estamos compartiendo con ustedes, seamos un poco más temerosos. Amén. Hay una porción en Hebreos que dice, aquel que ya conoció, dice, aquel que conoció la luz y que supo de la gloria, ¿cómo podrá ser salvo si vuelve otra vez a incurrir en el pecado? Solo le queda una horrible expectación de juicio, dice la palabra. Amén. Así que esperamos nosotros tener ese temor de Dios para no incurrir en esa falta. Bien, empezamos. Hay pecados que nosotros cometemos y que ni siquiera tenemos idea de que son pecados. No olvidemos, yo ya estoy en Cristo Jesús, yo conozco, pero peco. No porque yo practique el pecado, que esa es la diferencia de esa porción del apóstol Juan en su primera carta, amén, en la que dice que el Hijo de Dios no peca ni puede pecar. Ahí pareciera que es una confusión lo que él dice, o una oposición en la misma carta. No, es el contexto que él nos va llevando, ¿verdad?
Vamos a leer esa parte porque es importante para que vayamos entendiendo el asunto del pecado. Primero, en la primera parte, en el capítulo 1 de la primera carta del apóstol Juan, dice: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, si todos aquellos que dicen yo soy hijo de Dios, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Una de las grandes señales de un nacido de nuevo, mi hermano, es que despierta el amor hacia su prójimo. Deja el egoísmo que en el mundo tenía, deja de pensar solo en él, que esa es la egolatría, y empieza a compartir. Por eso el amor todo lo da, el amor todo lo espera, el amor todo lo sufre. Amén. Es lo contrario al egoísmo, pues es el amor. Entonces yo dejo la condición de la carne, empiezo a caminar como hijo de Dios, quiere decir que el amor se empieza a manifestar en mí. También dice esta porción en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. A ver, ¿de qué se trata esto? Amén. De que nosotros cuando venimos a Él, todos hemos pecado. No hay ninguno que diga, no, yo soy bueno. Hay muchos que lo dicen, ¿verdad? Yo soy bueno, yo no he pecado, yo no me meto con nadie, yo soy una persona que ayudo a los demás, yo soy una persona que trato bien a mi esposa o a mi esposo, yo no soy borracho, yo no soy ladrón, yo no soy mujeriego, yo no soy esto, yo soy bueno. Amén. Y entonces Juan dice, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no hay ninguno que no haya tenido un pensamiento de mal en contra de otro. No hay ninguno que no haya en algún momento obrado injustamente con otro. Lo que pasa es que la justicia del hombre es muy corta comparada con la justicia de Dios. Por eso es que cuando nosotros empezamos a juzgar nuestros actos, siempre fallaremos. Porque comparados con la justicia de Dios, realmente sí estamos manchados, estamos en pecado, ¿verdad? A eso se refiere la primer porción de la carta de Juan. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Pero luego tenemos en una parte ya el capítulo 2, ¿verdad? Ya es aquellos que vinieron, aquellos que confesaron y se declararon que por el pecado que había en ellos necesitaban venir a la luz. Ya llegaron a la luz, Cristo Jesús nos ha limpiado de nuestros pecados, pero luego en nuestra forma de vivir, estamos en el capítulo 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, o sea, si ya estando en Cristo, nosotros pecamos, y vamos a ver cuántas formas se puede pecar, ¿verdad? Para que no digamos que no es posible que pequemos en Cristo, ¿verdad? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, o sea, que Él mismo intercede ante el Padre para que ya estando en Cristo Jesús, si por alguna razón llegáramos a resbalar, como dice también usa la palabra el apóstol Pablo, llegáramos a pecar, pues arrepintiéndonos, llegamos a Cristo Jesús para que y Él intercediendo ante el trono de la gracia, seamos nuevamente justificados. Amén. ¿Por qué? Porque Él fue la propiciación. De tal manera que la vida del hombre es la siguiente, mi hermano. Cuando venimos, antes de venir a Cristo Jesús, no nos interesa si pecamos o no pecamos. Vamos de abismo en abismo, vamos de desorden en desorden y no nos interesa.
Ahí nos vamos nosotros moviendo con nuestros pensamientos, como sea nuestra conciencia, depende de cómo hayamos leído, de qué religión tengamos, cómo sea el grupo en el que nos movemos. Pero cuando ya venimos a Cristo Jesús, nuestra vida es arrepentidos, porque el reino de los cielos ha llegado. De arrepentimiento de nuestros pecados, de perdón de nuestros pecados y de santificación. Ese es nuestro proceso. Si nosotros por alguna razón incurrimos en un pecado, nos arrepentimos y por lo tanto no volvemos a cometer la misma falta. Entonces tenemos la justificación a través de Jesucristo nuestro Señor y somos santificados. Y este es todo el proceso, de todo el tiempo hasta su venida. Amén. Y eso es lo que dice, seamos guardados irreprensibles. Amén. Y este es nuestro proceso, arrepentimiento, perdón, santificación. Arrepentimiento, perdón, santificación. Y esto nos hace cada vez mejores, cada vez más parecidos ¿a quién? A la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. Tenemos también una parte que es importante respecto al pecado, ¿verdad? Que nos habla también el apóstol Juan. Y es lo siguiente. Estoy en el capítulo 3. Miren lo que dice él. Capítulo 3, versículo 3. Todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? De que Él se manifestará a nosotros y nosotros seremos transformados en gloria semejantes a Él. Y le podremos ver cara a cara, tal como Él es. Amén. Y el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Amén. Esto es lo que estamos hablando. Arrepentimiento, perdón, santificación o purificación. Las dos palabras son semejantes. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. En Él no hay pecado. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Y aquí viene la palabra clave, mis amados. Porque si alguien dijera, oiga, pero ayer pequé, ¿quiere decir que yo no permanezco en Él? Bueno, el pecado sí, inmediatamente forma una barrera entre nosotros y Dios, mi hermano. Si usted peca, si yo peco, amén. No se olvide usted, mi amado, que ahorita ya estamos en el conocimiento de las cosas. Ya tenemos un espíritu vivificado como lo tenía Adán. Por lo tanto, un pecado que nosotros hagamos inmediatamente forma una barrera entre nosotros y Dios. La gran bendición que nosotros tenemos es que Adán fue echado cuando cometió ese pecado, pero ahora nosotros tenemos la intercesión del Señor Jesucristo para que si pecamos nos arrepintamos y vengamos a Él y Él interceda por nosotros. Amén. Ahora bien, dice, el que practica el pecado, aquí está la clave, mi hermano. Aquí está la verdadera clave. El que practica el pecado es del diablo. ¿Qué es la práctica? Aquel que lo hace una vez, otra vez y no se arrepiente. Su conciencia está adormecida, su conciencia se ha endurecido su corazón, de tal manera que peca y sigue pecando. Ese no es de Cristo. Otra cosa es que nosotros vamos a ver en adelante un poco los diferentes tipos de pecado y entonces vamos a ver por qué pecamos. Amén. No es porque usted en la noche esté maquinando lo que al otro día va a hacer para cometer el pecado. No, usted no lo practica. Usted peca porque realmente no estamos
totalmente santificados, no estamos perfectos todavía, pero el pecar nos va llevando a la perfección, porque nos va descubriendo en nosotros mismos actitudes que no sabíamos que existían en nosotros. Nos va llevando verdaderamente, conforme vamos siendo más santificados, mi hermano, van haciendo de la profundidad de nosotros cosas feas que no sabíamos que las teníamos. Es como si usted entrara, mi hermano, a una casa que nunca se ha limpiado. Porque esa era nuestra casa, ¿verdad? Unos llegan a los 20 años de edad, otros llegan a los 30, otros a los 40. Bueno, esos 40 años no se había limpiado. Imagínese lo que tiene de porquería esa casa. Y conforme vamos limpiando, ¿verdad? Primero se ve el polvo sobre el piso. Y bueno, se limpia el polvo, pero abajo del polvo resulta que había manchas, que había residuos de alimentos. Bueno, ahora hay que quitar la mancha, ahora hay que quitar esa, y cuando quitamos vemos que hay necesidad de otras cosas. Eso es precisamente la santificación. Conforme vamos limpiándonos, vamos viendo que hay otras cosas que también hay que limpiar. Amén. Ese es el proceso de perfeccionamiento. Bien, entonces la palabra clave está en el versículo 8 que dice: el que practica el pecado es del diablo, pero usted y yo no lo practicamos. Amén. Entonces, porque esto es lo que ha creado confusión en mucha gente y le ha llegado a crear inclusive hasta un sentimiento de culpa, ¿verdad? Y entonces el diablo les dice: ya ves, ya volviste a pecar. Y eso es porque tú no tienes a Cristo en tu corazón. Y esto es porque Cristo a ti no te ha recibido todavía. Tú todavía eres mío, me perteneces, tú eres una mala persona, tú no sabes. Y entonces les va poniendo un sentimiento de culpa. No, mi hermano, si usted no lo practicó, amén, usted resbaló porque tiene que ser limpiado, mi hermano. Amén. Usted, yo y todos hasta la venida de Cristo. Amén. Y luego lo vuelve a repetir en el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No dice no peca. No practica el pecado. Ahora, si llegamos a pecar, entonces nosotros inmediatamente ahí, pues estamos, mi hermano, construyendo un muro entre nosotros y Dios, que es santísimo, ¿verdad? Y obviamente en ese momento permanecemos alejados de Él. Por eso Pablo dice: airaos, pero no pequéis, ¿verdad? No dejéis que caiga el sol sobre vuestra cabeza antes de reconciliarlos, ¿verdad? Para que no tenga ventaja el diablo. Pecaste, pues corrígelo inmediatamente, arrepiéntete y pídele perdón al Señor para que te santifique más. Bien, entonces estamos entendiendo, amén, lo que es pecar, y la otra es practicar el pecado. El que practica el pecado es porque hay maldad en su corazón. Amén. Bien. Ahora voy a decirle unos textos que ustedes van a ver por qué pecamos sin darnos cuenta. Va el primero. El que sabe hacer lo bueno, esto es de Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le toma por pecado. Voy a repetir para que usted vea por qué pecamos, pero no practicamos el pecado. El que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace, ¿qué dice? Se le toma por pecado. Entonces, simplemente el omitir una buena acción, por eso el Señor dice: os pedí de beber y no me disteis, os pedí de comer y no me disteis de comer, estuve en la cárcel y no me visitasteis, estuve en el hospital y no me tampoco fuisteis a verme. El que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace, se le toma por pecado. Amén. Tremendo, ¿verdad? Y entonces vemos cómo nosotros podemos pecar sin saber que eso era pecado. Estamos viendo a alguien necesitado y nosotros tenemos cómo ayudarlo
y no lo hacemos, preferentemente, dice la palabra, a los de la familia de la fe. Amén. Ese es un pecado. Y muchos no lo saben y están en ese pecado, que han podido ayudar a muchos y no lo hicieron, y de ese pecado no se han arrepentido ni han pedido perdón. Amén. De la misma manera, también en Santiago dice, no murmuréis los unos de los otros. Amén. ¿Murmurar es un pecado, pastor? Sí, es un pecado. ¿Cuántos en las diferentes congregaciones no están en pecado? Amén. Y por eso sus oraciones no se escuchan, por eso viven atribulados todo el tiempo, porque no saben que están viviendo en pecado. ¿Por qué? Porque la murmuración es una práctica común en el mundo. Eso es normal, todo el mundo murmura de todo el mundo y cree que así es. Los periódicos para eso son, para murmurar de las gentes. Y entonces resulta que hay gentes que practican mucho. Murmuración, chisme, es lo mismo. Ya no digamos, mi amado, porque hay niveles de murmuración. Hay murmuración, mi hermano, que hasta pueden ser de muerte, ¿verdad? ¿Cómo? A ver, pastor, ¿cómo está eso? Bueno, veamos Mateo, ¿verdad? Oísteis que fue dicho, oísteis de los antiguos que fue dicho, no matarás. Pero yo te digo, amén, no le digas a tu hermano que es un vanidoso. No le digas a tu hermano que es un inútil. Con la boca y murmurando, levantando falsos, se puede llegar a cometer homicidio espiritual. Amén. Y los homicidas no entrarán al reino de Dios. Y entonces nos vamos dando cuenta, mi hermano, cuán tremenda es la cosa, y nosotros nunca pensamos que con nuestra boca en la murmuración podemos estar en pecado. Amado, usted lea nada más el libro de Números y usted va a ver las veces que el Señor emitió juicio en contra de Israel por la murmuración. Amén. Otra forma de pecar. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, allá estaremos un año, allá traficaremos y ganaremos, cuando vosotros no sabéis lo que será el mañana, que es vuestra vida. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. En lugar de eso deberíais decir, si el Señor quiere, en el nombre de Dios, primero Dios, si Dios lo permite, amén, entonces iremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Tremendo, ¿verdad? O sea que también esto es pecado. Claro que sí. El no tomar en cuenta a Dios, mi hermano, porque usted y yo dependemos de Dios. En el momento que venimos a Cristo Jesús, le pertenecemos a Cristo Jesús. Y usted y yo no podemos hacer de nuestra vida lo que querramos. Corintios 6:20 dice, ¿qué no sabéis que habéis sido comprado? Entonces, purificad y entregad vuestro cuerpo y vuestro espíritu a Dios, que le pertenecen. Si nosotros hacemos uso de nuestra vida sin consultar a Dios, porque somos soberbios pensando que nosotros decidimos nuestra vida, estamos en pecado. ¿Conoce usted a alguien así? Y aquí es donde aparece en Santiago 4:17 para los que anotan, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado por pecado. Amén.
Entonces, de esta manera vamos viendo cómo podemos nosotros estar en pecado sin saberlo. Y esto es lo más terrible, porque el que no sabe que ha pecado, pues no se arrepiente, porque ni siquiera sabe que está en pecado. Amén. Por eso es la importancia de leer las Escrituras. El que no lee las Escrituras, le sucede, le acontece como alguien que empieza a manejar un vehículo, pero nunca ha leído primero ni el manual de su vehículo para saber cómo funcionan los botones que tiene su vehículo. 1, 2, no ha leído el reglamento de tránsito y por lo tanto va a caer en infracción. Si no sabe los colores de los semáforos, se los va a pasar. Si no sabe dónde se debe estacionar, si no sabe dónde debe usar el claxon y dónde no lo debe, si no sabe la velocidad a la que debe conducirse, todo esto lo va a llevar a infracción, 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 infracción. Eso para nosotros, desde el punto de vista espiritual, si yo no leo las Escrituras, yo voy a caer en pecado, en pecado, en pecado, en pecado, y lo peor de todo es que no voy a saber que estoy en pecado. Voy a estar orando, voy a estar ayunando, voy a estar participando de muchas cosas, pero no veo la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque estoy en pecado. Esta es la razón por la que la mayor parte de todos los congregantes en cualquier congregación del mundo no ven la gloria de Dios y están siempre con problemas porque están en pecados que han cometido y que no saben que lo hicieron y que por lo tanto no se arrepienten. Amén. Oiga usted, entonces hay diferentes tipos de pecados. Claro que hay diferentes tipos de pecados. Y de esto platicaremos en la segunda hora. Vamos a hacerlo hoy en 3 partes para que todos podamos estar atentos.